¿Queréis ver cómo decía Pujol que él no había declarado este dinero? ¿Por qué motivo? Por miedo. Sí. Pobrecito. ¿Sabe usted por qué se tardó 24 años en regularizar? Sí, por por. ¿Miedo a qué? Estamos hablando de año 90 ja. Què? Sí. Evidentment, no és un problema de por en el sentit que hi hagi el 23F una altra vegada, no? No és un problema. Però és evident que des del punt de vista, i només cal veure com han evolucionat les coses durant els últims 6 mesos... ¿Sabe usted en qué país estaba depositado ese dinero? No. ¿Tampoco? Desde el principio he dicho que yo no sabía por qué no quería saber. Es que vamos, es una broma. Pero él ya lo ha explicado más veces. Florenci Pujol, el padre de Jordi Pujol y Soler, empezó de botones en la banca Marsans. Sí. Y luego, con el paso del tiempo, porque era una persona sagaz y lista para los negocios, entró en la bolsa de Barcelona e hizo un dinerito. A partir de ahí, es que todo esto tiene su miga. Conoció a un judío polaco, muy listo, más listo que los ratones colorados. Y entonces, en plena posguerra, pusieron en el puerto de Barcelona una tienduca, digamos que era chalaneo de divisas, sí. Contrabando de divisas, que por cierto, era lo que hacían todos los industriales algodoneros, la industria textil de la época en Barcelona. Y se hizo muy rico. Riquísimo, tan rico que compró un banco que fue el embrión luego de la banca catalana. Sí. Por eso cuando él dice no convenía decir nada, es que los negocios del padre eran sucios, Jaime, turbios. Un cuento chino. Ya, pero ese es a lo que se refiere, porque él lo ha contado en un libro. Ese es el cuento chino que vende Pujol, pero si tú te lees el escrito de acusación de los fiscales Mena y Villarejo, como me leí yo, sí. Ese escrito de acusación lo que dice es que Jordi Pujol y Marta Ferrusola ya se llevaron no sé cuánto dinero del banco, ellos y a los otros 17 directivos a los que acusa, o altos cargos del banco, dice que han pegado un agujero de no sé cuántos que, por cierto, tuvimos que cubrir con dinero todos los españoles, correcto. Porque eso fue al Fondo de Garantía de Depósitos y los españoles tuvimos que pagar el agujero de la banca catalana que los fiscales atribuían a Pujol y sus amiguetes de banca catalana. Claro. Esta es la realidad. De ahí viene la pasta. Y la realidad también es que luego todos esos jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona archivaron esa causa cuando el fiscal Burón Barba, por orden de Felipe González, mete la causa en el cajón. Claro. Y esto lo ha contado aquí hasta el propio fiscal Mena, o sea, y lo hemos contado hace muchos años, y todo esto era mirar para otro lado, aquí no pasa nada, pero como mirar para otro lado, y grave no, gravísimo, es lo que pasó con Artur Mas, porque quiero que recordéis cuando esto vuelve a saltar y sale a la palestra en el mes de julio del año pasado, todo el mundo estaba por irse de vacaciones y de repente Pujol da el campanazo con un escrito donde confiesa que es defraudador durante 34 años, que no tenía dinero, que no tenía el momento para declarar esa fortuna, y de repente Artur Mas tiene que venir a entrevistarse con Mariano Rajoy a la Moncloa. Y este aquí que en la rueda de prensa le recuerda una periodista: oiga, y usted también tenía una herencia, ¿no? ¿Y qué pasó con su herencia? Véanlo. Probablemente el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se imaginaba cuando llegó la rueda de prensa tras su reunión con Rajoy que terminaría respondiendo a una cuestión más que incómoda. Una periodista le preguntó por el origen del dinero que heredó de su padre y que estaba oculto en paraísos fiscales. Mas respondió ofendido. Si hay alguna sospecha concreta que me afecte a mí, ustedes me la dicen y yo la intento responder. Y entonces todo el mundo esperaba una respuesta, que nunca llegó. Yo en su momento di todas las explicaciones que podía dar en lo que me afectan exactamente a mí. Y no puedo dar más, porque no hay más, ¿no? Contra mí se hicieron acusaciones determinadas muy graves, por cierto, y no se ha podido demostrar nada. Los hechos ocurrieron en 2008 cuando Artur Mas apareció en un listado de españoles con cuentas ocultas en el paraíso fiscal de Liechtenstein. La cuenta había sido abierta por el padre de Artur Mas y estaba a nombre del presidente de la Generalitat y de sus hermanos. Aquel año, la agencia tributaria imputó a Artur Mas un delito fiscal por esconder 823.262 euros al fisco. La policía investigó entonces a la familia Mas y descubrió que el padre tenía también una cuenta en un banco suizo con más de 2 millones de euros, sin poder justificar su origen. El presidente aseguró que ese dinero provenía de la venta de la empresa de ascensores de su padre, pero más tarde se descubriría que la empresa no se vendió, sino que fue liquidada por quiebra.
Artur Mas tuvo que volver a dar explicaciones. En esta ocasión, atribuyó ese dinero a la venta de otros negocios de la familia. El gobierno de Zapatero salió al quite y dio una rápida solución al asunto. La ministra de Economía de entonces, Elena Salgado, ofreció a Artur Mas regularizar el dinero en paraísos fiscales haciendo una declaración de la renta paralela, por la que Mas tuvo que pagar tan solo el 16% de lo defraudado. Y asunto resuelto. Curiosa coincidencia la del presidente de la Generalitat y su padre político, Jordi Pujol. Los dos con dinero en paraísos fiscales procedentes de jugosas herencias. Jugosas herencias que, permítanme leerles este documento que tengo yo aquí, lo van a ver ustedes ahora mismo reflejado en su pantalla, en el que es un informe de la policía de entonces. ¿Y saben ustedes lo que dice? Lo ven ahí. Respecto al fondo de las cuentas del padre de Artur Mas encontradas en Liechtenstein, en realidad pertenecen a la familia Pujol. No lo digo yo, lo dice la policía. Toda vez que era quien llevaba las gestiones como fiduciario en ese país. Y concluye y dice, esto es, el padre de Artur Mas tenía depositado en la Unión de Bancos Suizos la cifra de 2.300.000 euros aproximadamente, sin poder justificar el origen de dicho efectivo, ni declarar actividad lucrativa alguna, salvo la de realizar algunas gestiones esporádicas a Jordi Pujol y a Lluís Prenafeta, su hombre de confianza, que por cierto está encausado ya y con la acusación de chanchullos, de cohechos, etcétera. Pero a lo que voy, esto es un informe de la policía, un informe de la UDEF. Año, estamos hablando 2008-2010, que se metió en el cajón. Y lo mete en el cajón el gobierno de Zapatero. Dice, le pillamos a Mas con este pastón, le dejamos que regularicen. No me parece una broma, ¿eh? No. Hombre, el informe de la UDEF es el que es... Bueno, pues por eso, aquí venimos con documentos, y que la Hacienda de entonces le permite regularizar, pagar el 16%. No hay inspección, no se investiga judicialmente y esto lo dice la policía. Bueno, es que por eso no te lo pregunto a ti, Luis, lo pregunto a los que se supone que tienen que venir informados. Malo que se metiera en el cajón, pero también malo que nadie lo haya sacado del cajón. O sea, bueno, aquí lo estamos sacando. Yo creo que pero dice lo ocultó Zapatero, mal hecho, pero es que luego pero permitió evitar el delito regularizando. Pero que luego tampoco el PP lo ha sacado, o sea, es que aquí unos y otros no lo han hecho bien. Le dieron la oportunidad de regularizar y no lo hicieron. Es que los gobiernos no tienen, perdóname, es que los gobiernos no tienen capacidad para permitirte regularizar. No, le dieron la oportunidad. Los gobiernos tienen, a través de las leyes y de las normas, te abren la posibilidad de que haya amnistías fiscales. O sea, un gobierno no decide si Pujol puede o no puede escapar al fisco. Luis, no engañemos a la gente. No estamos en Venezuela, precisamente. Ante el informe de la policía, Hacienda no fue a Artur Mas. Bueno, no lo sé, desconozco el caso. Yo sí, por eso lo ha contado. Pero te digo que lo que te puedo garantizar es que el gobierno de Zapatero, ni ningún gobierno, tiene capacidad para perdonarle deudas a alguien porque sí. ¿Quién manda en Hacienda? Pero vamos a ver, yo te digo a ti, Luis, que el gobierno de Zapatero y cualquier gobierno, y los anteriores de Aznar, y los anteriores de Aznar, no nos olvidemos de eso. Por cuestiones de índole político, por preservar lo que es el marco institucional. Jordi Pujol hasta hace nada era un hombre de Estado. No, y ahora va a era un hombre de Estado al que había que preservar por mantener el equilibrio entre las instituciones. Sí. Y entonces, evidentemente, los responsables políticos daban orden a sus... su gente para que no pusiera en marcha lo que pone en marcha la agencia tributaria con el común de los españoles. Arenales tiene la palabra. Oye, que tenéis que hablar todos. A ver, Arenales. Sí, bueno, respecto al tema este de las amnistías fiscales, que siempre se llama a todos amnistías fiscales, hay una diferencia entre, para que lo entendan todos nuestros televidentes, entre amnistía fiscal, que amnistía es que sacas el dinero que no has declarado y pagas cero, eso es una amnistía, y regularizaciones, que en las regularizaciones pagas algo. Y entonces a mí me importa... Bueno, pero yo quiero hablar de Artur Mas, del informe de la policía, yo lo que voy a decir en Suiza, las supuestas herencias... Yo lo que voy a decir respecto de esto... Esos informes eran gravísimos. Perdóname. ¿No ha pasado nada? Déjame continuar un poquitín. Mira, yo lo que digo respecto a esto... No, ni va a pasar.
en vez de meternos en el tema que me parece grave, gravísimo, cogiendo un poco de distancia, es que esta gente se está envolviendo en la bandera de la independencia. Incluso en esa bandera de la independencia lo que nos estaban diciendo era que querían no solamente la Policía Autonómica, sino la Agencia Tributaria Autonómica y la Justicia Autonómica. Y entonces a mí me da que pensar si querer ellos su agencia tributaria, desde que dependiese de su propio gobierno autonómico y su propia justicia, no sería, porque a mí me interesa mucho la palabra del para qué. Daros otra noticia. Liechtenstein ha denegado la comisión rogatoria sobre las cuentas de Jordi Pujol. Ha dicho la justicia de Liechtenstein que no puede atender la petición de que entregue toda la información, alegando que tras el posible blanqueo hay un delito de evasión de impuestos. Y en esa materia, el Principado de Liechtenstein no ofrece asistencia penal. Y yo me pregunto, la Unión Europea, que tiene un acuerdo de espacio libre con Liechtenstein, ¿por qué permite esto? No, hombre, que pongan, estamos ante una denuncia de posible blanqueo de Pujol y un país amigo que está entre Suiza y Austria, que se beneficia de todo lo nuestro. Si yo fuera de Liechtenstein o de Andorra, le diría, ¿sabes por qué no se la doy? Porque lo pudieron haber hecho ustedes en su tiempo y forma y no les dio la gana hacerlo. Bueno, pues ahora coméntame lo que ha hecho la jueza Laya, que tiene una exposición... Lo estamos haciendo ustedes en España, protegiendo a este señor, y ahora resulta que me piden a mí que yo facilite la cuenta.